Bueno, pues bienvenidos. Llegamos al análisis final de nuestra serie sobre Jesse Livermore. Y aquí vamos a abordar la pregunta del millón, la pregunta clave. A ver, después de haber visto su vida, sus éxitos, sus auténticos desastres, la pregunta es inevitable, ¿no? Esa filosofía que se forjó hace ya más de un siglo, ¿de verdad tiene algún sentido en los mercados de hoy? ¿O estamos hablando simplemente de nostalgia, de una leyenda? ¿O hay lecciones ahí que todavía a día de hoy nos pueden servir para algo? Pues justo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar separar el grano de la paja, el mito de la realidad, la intuición pura y dura de lo que nos dicen los datos. Y con todo eso intentaremos dar un veredicto final sobre el legado de probablemente el especulador más famoso de la historia. Pero claro, para poder dar ese veredicto, primero tenemos que entender dónde jugaba Livermore. O sea, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a principios del siglo XX, para ver cómo era aquello. A ver, imaginemos la escena. Un mundo sin apenas regulación, sin análisis cuantitativo como lo conocemos hoy. Nada. La información iba por telégrafo y las operaciones se hacían en lo que se llamaba bucket shops. Que, ojo, no eran brokers, eran más bien casas de apuestas sobre acciones. No se compraba el activo, no. Se apostaba contra el dueño del local, así que era un juego de pura astucia, de ser el más rápido y, sobre todo, de tener unos nervios de acero. Y claro, en ese salvaje oeste financiero aparece un chaval, un adolescente, con un talento que parecía casi sobrenatural. Livermore no tenía estudios de finanzas ni nada parecido, lo que tenía era una memoria prodigiosa para los patrones, para los precios que veía salir en la cinta del ticker. Con solo 15 años ya se ganaba la vida como un profesional. De hecho, era tan bueno, ganaba de forma tan consistente, que era un problema para el negocio de los bucket shops. Les reventaba la banca, así que empezaron a prohibirle la entrada. ¿Y él qué hacía? Pues se tenía que disfrazar, usar nombres falsos para poder seguir operando. Por eso, por ser tan joven y tan atrevido, se ganó el apodo de The Boy Plunger, algo así como el chico que se lanza a la piscina. La pregunta es, ¿cómo lo hacía? ¿Era pura suerte? Pues no. Livermore tenía un sistema, un conjunto de reglas muy claras que él mismo fue desarrollando con la experiencia. Y la clave de todo, la base de su filosofía, era en realidad sorprendentemente sencilla. Y creo que esta es probablemente su cita más famosa y la que mejor lo resume todo. Él decía que el gran dinero, ojo, no venía de tener razón al principio, de acertar la entrada. Venía de la disciplina, de la paciencia para aguantar la posición buena mientras la tendencia seguía su curso. Y esa es una lucha interna que cualquiera que haya operado conoce muy bien. Básicamente, todo su método se puede resumir en 4 pilares, 4 ideas fundamentales. Primero, sigue la tendencia principal, o sea, no luches contra la corriente del mercado, ya sea para arriba o para abajo. Segundo, y esto es clave, corta las pérdidas rápido. Si te equivocas, fuera, sin dudar. Tercero, la otra cara de la moneda, deja que las ganancias corran. Si aciertas, ten la paciencia para maximizar ese beneficio. Y claro, todo esto se apoya en el cuarto pilar, que es el más difícil, controlar las emociones. Y es que aquí, fijaos, está la genialidad y la razón por la que seguimos hablando de él. Se adelantó décadas a lo que hoy llamamos economía conductual. Entendió perfectamente que el mayor enemigo no está en la pantalla, en el mercado. Está dentro de uno mismo. La esperanza, esa que te hace aguantar una posición perdedora por si se da la vuelta. Y el miedo, ese que te hace cerrar una ganadora demasiado pronto por si acaso. Y bueno, aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, al debate de verdad. ¿Cómo encajan estas reglas que al final se basan en la intuición, en la experiencia, en el feeling con el trading de hoy, que está dominado por la ciencia, por los datos, por los algoritmos? Es que el contraste es brutal. Livermore muchas veces decía que operaba por un presentimiento porque sentía que el mercado iba a hacer algo. El enfoque científico actual es justo lo contrario. No se fía de sensaciones, se basa en sistemas probados, en hacer backtesting, es decir, coger una estrategia y probarla con miles de datos históricos para ver si, estadísticamente, tiene una probabilidad de ganar a largo plazo. Y es que el rival, el adversario, tampoco tiene nada que ver. Livermore se peleaba contra insiders, contra grandes manipuladores que movían el mercado a su antojo. Hoy el juego es contra algoritmos de alta frecuencia, los HFT, máquinas que meten millones de órdenes por segundo, y contra fondos quant que se dedican a explotar ineficiencias matemáticas minúsculas que un humano ni siquiera podría ver. Y todo esto nos lleva a un concepto que es la piedra angular del trading profesional moderno: la ventaja estadística. Y la idea es sencilla. No se trata de ganar siempre, porque eso es imposible. Se trata de tener un sistema que a lo largo de muchísimas operaciones, como la banca en un casino, tenga una esperanza matemática positiva, que al final gane más de lo que pierde. Este es el concepto que lo cambia todo. Este gráfico lo ilustra perfectamente. Confiar solo en la intuición, por muy bueno que uno sea,
Es muy inconsistente. Te puede llevar a aciertos espectaculares, sí, pero también a desastres absolutos, como le pasó al propio Livermore, por cierto. En cambio, un sistema con una ventaja estadística demostrada te da una fiabilidad, una probabilidad de éxito a largo plazo que es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos a Livermore en un museo y nos olvidamos de él? Pues no tan rápido. Porque resulta que hay partes de su filosofía que la ciencia moderna no es que no haya desmentido, es que las ha confirmado con datos. Y oye, antes de dar el veredicto final, un apunte rápido. Si todo este análisis está resultando útil e interesante, la mejor forma de apoyar el canal es, ya sabéis, suscribirse, darle al like, que es un momento, y por supuesto, cualquier comentario o duda siempre es bienvenido. Vale, vamos a ver qué es lo que sí ha sobrevivido al paso del tiempo. Primero, su idea de seguir la tendencia, el trend following. Pues resulta que no era una corazonada. Hoy sabemos estadísticamente que las tendencias existen y que seguirlas es una estrategia con fundamento. Segundo, su gestión de capital, eso de cortar pérdidas rápido y dejar correr ganancias. Es que eso es literalmente el ABC de la gestión del riesgo moderna. No hay sistema profesional que no se base en eso. Y por último, su insistencia machacona en la disciplina por encima de la emoción. Es la lección número 1 de toda la psicología financiera actual. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran conclusión de toda la serie, al verdadero legado, a lo que de verdad nos queda de Jesse Livermore. Hay una frase en Memorias de un operador de acciones, el libro que lo inmortalizó, que para mí es la clave de todo. Resume a la perfección por qué, 100 años después, seguimos hablando de este hombre. Porque, a ver, la tecnología cambia, las reglas cambian, los activos, todo es distinto. Pero hay algo, una cosa, que no ha cambiado ni un ápice. Las herramientas, claro, han evolucionado una barbaridad. Hemos pasado del telégrafo a la fibra óptica. Pero los jugadores somos los mismos. Seguimos siendo seres humanos movidos, en el fondo, por las mismas dos fuerzas de siempre, el miedo y la codicia. Y por eso los patrones de comportamiento que Livermore veía en aquella cinta de papel son exactamente los mismos que vemos hoy en un gráfico de velas japonesa. Y con esto cerramos la serie. Quizás la gran lección de Livermore no es tanto una estrategia concreta, no es el cómo operar, sino el cómo pensar. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión final. En este mundo, donde la ventaja puramente técnica es cada vez más pequeña y más difícil de encontrar, ¿no será el dominio de la propia psicología y no la búsqueda de esa estrategia perfecta e infalible la última y verdadera frontera del trading? Y antes de terminar, el aviso de siempre. Este contenido es únicamente para fines educativos e informativos. En ningún caso debe tomarse como un asesoramiento financiero. Invertir siempre conlleva riesgos y es fundamental que cada uno haga su propia investigación antes de tomar cualquier decisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta serie.